Cordial saludo. Mi nombre es Laura Peña, estudiante de tercer semestre en el área de agronomía, actualmente matriculada en el CEAT José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia 1. El motivo de este video es la explicación de la tarea 2 de microbiología de suelos, que corresponde al nombre de identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Mi tutora es la profesora Carolina Gutiérrez Cortés. Mi número de grupo es el 116. Entonces, como anteriormente ya les he dicho, el motivo de este video es la explicación de la tarea 2 de microbiología de suelos, que consistía en responder 5 preguntas eh, basadas en un formato PowerPoint y grabar su respectivo video. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva, pero antes les vamos a decir, digamos, en qué consiste la microbiología de suelos. Podemos decir que la microbiología de suelos consiste, que es el estudio de la interacción entre suelo, microorganismos y plantas. Tenemos nuestra primera diapositiva y nuestra primera pregunta que dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta menciona 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Entonces, aquí podemos decir que dependen de su especie y, digamos, la actividad microbiana depende de, digamos, de las especies que se encuentran presentes, como el tamaño de su población y el estado en que se encuentran los microorganismos. También los recursos que se usan son el carbono orgánico y el nitrógeno orgánico. También las condiciones que influyen, digamos, en el crecimiento, eh, digamos, en el crecimiento microbiano, podemos decir que son las ambientales, como cuáles, como el agua, la luz, la temperatura, digamos que son esas que influyen un montón en el crecimiento de las bacterias y de los hongos, digamos, y condiciones como el pH. Tenemos nuestra segunda diapositiva, que es en qué consiste una comunidad microbiana. Podemos decir que consiste, digamos, en tener consiste en tener poblaciones de células de varias especies. Digamos aquí como encontramos en la figura, esas especies, digamos, interactúan entre sí y, y miramos bacterias y hongos. También dice que, digamos, eh, viven, digamos, como en asociación con otras especies de la naturaleza. Tenemos nuestra tercera pregunta, que es ¿por qué la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Entonces dice que la competencia se da, digamos, por obtención de nutrientes. ¿Por qué? Digamos, para que el suelo y las plantas eh, puedan obtener, digamos, un fortalecimiento y, y así ayudarse al crecimiento, digamos, de las plantas. Entonces, gracias a esto, y por eso se da la competencia entre ellos, para poder obtener, digamos, no sé si alimento o nutrientes para que ellas puedan crecer. Entonces, aquí tenemos también unas pequeñitas dibujitos de microorganismos. Nuestra cuarta pregunta dice que de acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras cada una de las fases del ciclo de crecimiento. Pues entonces aquí tenemos lo que es el dibujo a mano, que lo tenemos acá, dibujado a mano, y respectivamente en la diapositiva. Entonces, aquí tenemos, digamos, que ese crecimiento bacteriano inicia desde la cepa. Y, digamos, iniciamos como sembrando la bacteria en el cultivo. Inicia la fase, digamos, de crecimiento aquí en latencia, dándole, digamos, como las condiciones necesarias, eh, digamos, la temperatura, la luz, la oscuridad, para, eh, digamos, para su crecimiento. Y de ahí pasa al exponencial. Después de que está en el exponencial, pasa al estacional. Digamos que durante su tiempo en el estacional ya en el exponencial crece. En el estacionario,
digamos, es donde eh, que con el tiempo de crecimiento, digamos, se mantiene, eh, digamos, ya se mantiene el crecimiento de la bacteria y esta ya es como su última fase y pasa a su, es como su penúltima fase, pasa a la última fase que es la fase de muerte, donde ya digamos por mucha, hablemoslo, mucha incubación en esta fase, ya pasa, digamos, ya no son tan vitales, no, son viables, ya no son tan viables, entonces aquí ya es su última fase y aquí ya es donde muere. Pasamos a nuestra quinta diapositiva, a nuestra sexta diapositiva, que es elaborar un mapa conceptual. En este mapa conceptual encontramos lo que es los mecanismos que benefician a las plantas. Encontramos cambio global, entonces se desprenden cuatro fases. La primera es modificación física del medio ambiente, secreción fitohormonal, modificación de la expresión genética de las plantas y adquisición de nutrientes vegetales. De estos mismos se desprende también de la modificación física del medio ambiente encontramos la que es la glomalina, biomoléculas, hongos y bacterias. En la secreción fitohormonal encontramos auxinas de rizobios, citoquina bacteriana, ácido abscísico bacteriano y los genes. En la modificación de la expresión encontramos compuestos orgánicos, volátiles bacterianos y las bacterias. En adquisición de nutrientes encontramos lo que son las nitrogenasas de, de rizobia y las fosfatasas bacterianas. Encontramos acá también de este mismo mecanismo se desprende lo que es la estabilidad del suelo, la humedad de rizósfera y supervivencia de las plantas. Aquí encontramos lo que es la regulación de hormonas vegetales, la tolerancia a la sequía y el crecimiento de raíces adventicias. En compuestos orgánicos encontramos la resistencia contra un patógeno y de este compuesto se desprende que es el aumento de la biomasa vegetal y contenido de nitrógeno y la mejora de la clorofila. Aquí encontramos lo que son las referencias bibliográficas y aquí en la última diapositiva vamos a encontrar el enlace de este video. Muchas gracias.